Dígamelo mi gente, ¿cómo se encuentran aquí en su canal El Nefelibata? Sé que tenía un tiempo sin publicar nada. Siempre estoy intentando por lo menos publicar un video por semana o dos. Y este va a ser uno de ellos, que va a ser sobre una de las obras de Oscar Wilde. El que sigue este canal y me sigue en el otro saben que Oscar Wilde es mi autor favorito en cuanto a estilo, ¿verdad? Y esta obra quizás es una de las que menos he discutido en esos videos que me han visto hablar sobre él. Y estoy hablando de Salomé. Y una de las razones por las que voy a hablar de esto y quizás otras cosas de Oscar Wilde es que actualmente, así como hice con Pushkin, me encuentro leyendo su biografía y leyendo de manera simultánea sus obras que se van mencionando en el año que fueron publicados y todo lo demás, ¿verdad? De Oscar Wilde, porque tengo que hacer una presentación el 21 de mayo de algunas escenas de su obra La importancia de llamarse Ernesto, de 1895, es esta obra. Y además tengo que hacer como una conferencia o una charla sobre la vida de Oscar Wilde y a la misma vez sobre esta obra en específico, ¿verdad? Sin embargo, quiero tomarme un tiempo para hablar de esta, que quizás no es tan hablada, más allá quizás de los círculos literarios, aunque es una de sus obras más aclamadas por el estilo, por la forma en que está escrita, quiero decir, y estoy hablando de Salomé. Si el retrato de Dorian Gray fue escrito en el 1890 y luego la reeditó en el 1891, en el mismo 1891 fue cuando el locotrón escribió esta obra. Es una obra de teatro escrita en un acto, una tragedia, y además la escribió en francés cuando se encontraba en París en el 1891. La hicieron por primera vez en el 1896, es decir, la presentaron en el 1896 y ni siquiera en Inglaterra, porque tenían una ley de no presentar personajes bíblicos en escena, ¿verdad? Fue en Francia, la escribió en francés, como dije, ¿verdad? Y él de hecho murió sin verla representada, porque en el 1896, cuando la hicieron, él estaba encarcelado. De eso voy a hablar en otro video quizás, porque es un tema muy interesante y todo lo demás. Ahora, estamos hablando de Salomé, que si ustedes han leído el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ¿verdad? Van a ver que se habla de una Salomé. Van a ver que ella es hija de Herodes de Antipas y también de Herodia, ¿verdad? En la parte bíblica se nos menciona más de cómo esta muchacha baila frente a Herodes en público y todo lo demás, y porque le encantó el baile, ella le pide él le dice a ella que pida lo que deseas, y ella lo que desea es que le traigan la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista de cierta manera había blasfemado, por utilizar una palabra, en contra de su madre, y su madre quería que ella pidiera eso, la cabeza de él, ¿verdad? La llamó una somita, vamos a decir, la llamó una incestuosa, sería más la palabra cercana, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace Herodes en contra de su propia voluntad en este caso, ¿verdad? Porque él había dicho que le va a dar eso. En la parte bíblica se nos da que ella lo hizo porque fue la madre que se lo pidió, y bueno, termina ahí. Ahora, Oscar Wilde se basa más en algunas ideas, por ejemplo, de Huysmans, en su novela Contrapelo, de un cuento de Flaubert también. Y hace toma la idea de Salomé y la vuelve una clase de personificación de lujuria, ¿verdad? Tiene un estilo muy interesante. El que la lee va a notar que utiliza mucho el símil y la metáfora. Y además de algo que distingue esta obra de otras obras de Oscar Wilde, el que ha leído tanto sus ensayos, por ejemplo, o el que ha leído sus obras de teatro, o el mismo El retrato de Dorian Gray, es que aquí no se encuentra un personaje que utiliza mucho el estilo epigramático, y tampoco no se encuentra un dandy, como si van a encontrar en muchas de sus obras de teatro, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo La importancia de llamarse Ernesto, van a ver a un Archibaldo, por ejemplo, que tiene este estilo de un dandy, utiliza mucho el epigrama, utiliza mucho estilo epigramático, quiero decir, utiliza mucho la paradoja, la ironía, el sarcasmo, ¿verdad? Para comunicarse. En el mismo también en la obra, que es otra tragedia, que se llama Vera, que de hecho fue la primera obra que escribió, también van a ver un personaje así. También en Lady Windermere van a ver un personaje así, ¿verdad? Pero en esta no. Y esto es muy interesante, o sea, utiliza más el símil y la metáfora para crear ciertas imágenes. Eso es algo interesante, de que lo distingue de otras obras también de él, en ese estilo, ¿verdad? Bien llamativo. El punto es de que aquí encontramos a Salomé, que está obsesionada con Juan el Bautista, que sí se encuentra encarcelado, por así decirlo, en una cisterna, precisamente por lo mismo que pasa en la Biblia, que dijo algo en contra de la madre de Salomé, Herodias, ¿verdad?
Pero aquí entonces ella está obsesionada con él y ella quiere un beso de él y él se niega, ¿verdad? Y le dice: yo nunca besaría, por ejemplo, de que la hija de una persona incestuosa, tus padres están blasfemando y todo lo demás, ¿verdad? El punto es de que Salomé luego se presenta ante Herodes y Herodes le dice: hazme un baile, y al principio no quiere y todo lo demás. Termina haciendo el baile, y el baile acá Oscar Wilde le pone el nombre de la danza de los 7 velos. Y esto es muy importante y voy a hablar de por qué más adelante y por qué me interesé de hablar sobre esta obra en específico antes de hablar sobre otras, ¿verdad? Y al terminar el baile, él le dice: te doy lo que tú quieras. Bueno, él le dijo: si me bailas, de hecho antes de que hiciera el baile, voy a darte lo que tú quieras. Y ella lo que quiere es la cabeza de Juan el Bautista. Aquí hay una diferencia en cuanto a la parte bíblica, porque en la parte bíblica la madre es la que le pide, como que ella lo hace porque la madre se lo pide. Aquí no, aquí ella lo pide porque quiere la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Y la madre aquí interpreta de que ella lo hizo porque blasfemó en contra de ella, que la llamó incestuosa y todo lo demás, ¿verdad? El punto es de que Herodes también le dice: bueno, pero te puedo dar todos los oros del mundo, diamante, título, lo que tú quieras. Y él dice: no, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Él ya había prometido que eso es lo que iba a hacer. Termina cortándole la cabeza a Juan el Bautista, se lo dan en un plato, vamos a decir, ¿verdad? Y ella termina besándolo. Entonces acá, viendo Herodes la loquera que tiene esta Salomé, termina también como que matándola a ella. Pero acá vemos una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la escena bíblica y también a lo que se nos presenta a través de Oscar Wilde. Ahora, mencioné algo que a mí me llamó la atención al investigar un poco más sobre esto también de esta obra, y tiene que ver con esta idea de la danza de los 7 velos. Eso de la danza de los 7 velos, lo que significa, de nuevo, él también toma ideas, como dije, de Huysmans, de Flaubert y otros individuos que habían escrito sobre ella, porque en la escena bíblica se habla de un baile, pero no se habla qué clase de baile sería la pregunta que ella hace. Cuando Oscar Wilde habla de una danza de 7 velos, significa que ella tenía, vamos a poner, 7 ropas, ¿verdad? Y se lo iba quitando poco a poco, hasta terminar completamente desnuda. De hecho, en una representación que hicieron en 1906, si no me mal recuerdo ahora mismo, presentaron a una mujer que terminó completamente desnuda en escena haciendo el baile. ¿Por qué esto es interesante? Y esto es la parte que también me llamó mucho la atención. Es que algunas personas le atribuyen a esta obra de Oscar Wilde el origen de lo que llamaríamos el striptease moderno. Es decir, cuando la gente hace stripping, ¿verdad?, quitándose la ropa a estas mujeres. Desde un punto de vista moderno, el origen, para algunos expertos, se encuentran en Oscar Wilde. Obviamente ya había algo similar, que podríamos decir, de striptease antes de esto, pero que en esta obra de Oscar Wilde, la representación que se hicieron, se encuentran para algunos individuos el origen del striptease. Y a esto se le llamaría de que la danza de los 7 velos. Eso es bien interesante, ¿no? Que de hecho hay en ciertas orquestas que han hecho, en shows de burlesque, utilizan este estilo de quitarse poco a poco todo, ¿verdad?, hasta terminar sin nada. Eso es muy interesante. La obra es llamativa. Debo decir que me gusta el estilo por las imágenes que él crea, las comparaciones que hace, principalmente utilizando la luna como referencia de comparación. O sea, van a ver mucho de que la luna hoy se ve como se ve como utilizan mucho estos símiles, ¿verdad? Esa parte está interesante. Y a mí siempre me gusta eso en cuanto al lenguaje. Veo mucho eso en la literatura, la parte del estilo, de la forma en cómo está escrito y no tanto de lo que se está escribiendo, ¿verdad? Porque esto es una trama que, dime tú, el que ha leído la Biblia, que hay otros individuos que lo han tratado, pero cada quien lo trata con su propio estilo, con un lenguaje distinto, ¿verdad?, con una organización distinta en la forma en que se nos presenta esta trama. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Déjenme saber si quieren que hable de algún otro tema de Oscar Wilde en específico. De hecho, otra cosa que iba a hablar era sobre las lecturas que él hizo cuando vino acá a Estados Unidos a dar algunas lecturas que le pagaban por ello, que se volvió muy popular aquí, de hecho, ¿verdad? Hablando sobre su idea de estética en las artes y decoración en los inside de los lugares, o sea, en las casas y todo lo demás, ¿verdad? Hasta ahí lo dejo. Suscríbanse. Mi Instagram está ahí abajo. And we out. Bye.